SER Podcast. Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina. Ahí lo dejo. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear. Es que necesitaba sacarlo. Diga. Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar. Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero. La putísima madre. La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Hoy tenemos un triángulo de las Bermudas, Madrid, Barcelona, Valencia. En los estudios de Radio Valencia, Mariola Cubells, buena vesprada, buenas tardes. Hola, ¿cómo Francino, estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Recuerdas que el jueves hacemos una ventana juntos? Hombre, ¿tú qué crees? Bueno, yo te lo quiero recordar. Yo porque a veces te vivo olvidas. pensando en eso. En el Biopark, muy bien. Bueno, eso será el jueves. Antes, dos cosas previas a meternos de lleno en el contenido de la ventana de la tele. Lo primero es una afirmación, que por repetida, por insistir y por dar la brasa, me da igual, creo que incluso es necesario hacerlo. Los periodistas somos fundamentalmente contadores de historias. Puede haber algo detectivesco en nuestros métodos, literario incluso, pero somos contadores de historias y hoy tenemos un ejemplo superlativo. Lo segundo es una pregunta. ¿Cómo resumir una historia de más de 40 años en 4 frases? Ya sé que la capacidad de síntesis es una virtud, pero vamos a intentarlo. Hace 42 años, el 22 de abril de 1984, aparecieron en Barcelona, en la estación de Francia, 3 criaturas, 2 niños y una niña de 6, 4 y 2 años, que muchos años no son. Solos, bien vestidos, sin signos de ningún tipo de descuido, maltrato. No, 3 niños. Buscan a sus padres por ahí, no los encuentran, nadie los reclama, pasan los días y una familia de pedagogos de Barcelona decide acogerlos, que está muy bien. Pero 40 años después, y 40 años después, sobra el pero, la pequeña Elvira dice, coño, quiero saber quiénes fueron mis padres y por qué nos abandonaron en esa estación. Y es ahí cuando pide ayuda, primero a sus hermanos, a Ricard y a Ramón, sus hermanos mayores, y empiezan a investigar por su cuenta. Él era socio de mi padre. Era como su mano derecha. Es un hombre que lleva cadenas, que lleva algún anillo, descamisado así, fuerte, fuma. Los 3 hermanos estamos sentados en la parte trasera y viajamos, no sabemos exactamente dónde. Tengo la sensación de que el trayecto no es demasiado largo y Tenis para el coche. Nos bajamos y le seguimos hacia un edificio bastante grande. Era gigante, no había gente. Y nos hace sentar en un banco. Y nos dijo, ¿queréis caramelos? En ese momento él cogió, se fue y desapareció. Y ahí nos quedamos, clavados. Bueno, esto que acabamos de escuchar, y cuando escuchemos más todavía, podría ser parte de un guión de ficción, de una serie que han escrito en Hollywood, pero no. Ni es ficción, porque es real, y además ocurrió aquí. Y quien lo ha escrito no es ningún guionista de Hollywood, sino una excompañera de SER Catalunya, a la que estamos encantados de tener en esta ventana de la tele y que está en la otra parte del Triángulo de las Bermudas, en Radio Barcelona. Ana Punsí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy emocionada estoy. Oye, me gustaría veros en persona, pero bueno, aquí estamos. pero nos intuimos. Oye, un currazo, he de decir, antes de nada, Francino y Ana. Un documental, increíble. Son 4 episodios de una historia real que deja además un final, iba a decir abierto, sí, vamos a decir que deja un final abierto, pero que muestra un trabajo de investigación que en el fondo y en la forma con la que se muestra al espectador, yo creo que es para estudiar en las universidades. De verdad, lo digo, suscribo. así. Mira, yo cuando lo vi, le dije a Francino, o sea, es que no he podido dejar, no lo pude dejar. Es decir, yo empecé a verlo y dije, ¿esto qué es? No es lo habitual, no es un true crime habitual, no es un documental habitual, es otra cosa.
Y me gusta mucho que remarques esto del trabajo periodístico, porque yo lo he dicho mucho, es un trabajo periodístico fundamentalmente. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. No quiero desmerecer a la policía, no. Pero esto es un trabajo periodístico, un trabajo de investigación periodística de primera magnitud. Ana Punsí, yo es que estoy fascinada, te lo digo de verdad. Bueno, es un trabajo de equipo y también, como habéis visto en la serie, de unas voluntarias que son tremendas, que ayudaron a Elvira a saco. Bueno, Elvira es una de las protagonistas de Abandonados, que así se titula este documental, que puede verse ya desde el pasado viernes en Disney+. Elvira Morales es la pequeñita que 40 años después le mete en la cocorota que quiere, que tiene toda la razón del mundo en quererlo, descubrir su origen. Elvira Morales, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes. Ya sé que no es lo más importante, pero déjame decirte una cosa. La cámara te quiere, joder. La cámara te quiere. O sea, es verdad, tienes una capacidad de explicación, serías o eres una gran divulgadora. Aquí cuentas la historia de tu familia, pero de verdad tienes duende, y eso ni se ensaya, ni se entrena, ni nada. ¿Se tiene o no se tiene? Y es maestra, además, o sea que tiene esta habilidad también de comunicación. Oye, ¿cómo os conocéis vosotras dos? Ya, Mariola, ya nos callamos. Venga. Pues nos conocimos en 2021 cuando Carles Porta me mandó conocer a Elvira, a Ramón y a Ricard para empezar a hacer esta investigación, concretamente en La Scala, donde había una de las pistas de los orígenes de estos niños, de estos 3 hermanos. Y nada, nos conocimos allí y yo creo que ya fue un amor a primera vista que hemos mantenido hasta el día de hoy, que yo creo que nos queremos mucho y este viaje ha sido fundamental para nosotros, para reforzar este lazo que yo creo que se acaba también transmitiendo en la serie. Es el amor entre estos 3 hermanos, entre sus padres adoptivos, pero creo que también con los personajes de la serie, pero también con los que lo hemos hecho, con el director Carlos Alonso, con mis compañeras Montse Rial, que también trabajaba aquí en Ser Catalunya, con Irene Forment, con Ana Casals, un montón de gente, Minaya Llorca y todo el equipo técnico. Elvira, ¿cuándo te planteas la pregunta básica de quién soy? Wow, la pregunta sí con más fuerza, me llega, cuando en la maternidad, cuando me quedo embarazada, es cuando me empieza a hacer este run, empieza a coger mucha más fuerza. Pero tú en ese momento sabías más bien poco, por no decir nada, de dónde venías, ¿no? Sí, sabía lo que me habían contado mis hermanos y mis padres, ¿no? Porque en realidad recordar, yo no recordaba. Era lo que se hablaba en casa, ¿no? Que habíamos llegado, que estábamos en la estación de Francia, que este señor nos había dejado allí y que se había marchado. Sí, recuerdos ya lo cuentas, recuerdos poquitos. En mi imaginación es una señora rubia. Con el pelo largo por aquí y con flequillo y con los labios rojos. Me imagino que sería encontrármela, eso sí, muchas veces. Yo sentada en el sofá, ella entrando por el pasillo, nos acabamos abrazando y en ese momento la imagen se desvanece. Más recuerdos más concretos tenía el mayor, tenía Ramón. Tengo varias imágenes de mis recuerdos un poquito difusos. Por ejemplo, la Torre Eiffel, desde la ventana que se veía la pata. También recuerdo un cocodrilo en una tienda de juguetes colgado en el techo. También recuerdo andar con mi padre con coches de lujo, un Porsche recién sacado del concesionario, un Jaguar de color verde, un J24 o algo así con unas ruedas brillantes, un Mercedes de color blanco. Recuerdo viajar mucho con mi padre. En un momento dado aparca delante de un prostíbulo, un bar, y nos dice: no apaguéis el coche. Y cuando regresa con las 2 cejas partidas. Y también recuerdo tener una pistola real y dispararla y asustarme muchísimo. Claro, en este viaje ya iremos avanzando, también nosotros aquí, pero se van descubriendo cosas que yo no sé cómo es la digestión de todo eso, Elvira. Hay una frase, por cierto, de Ramón, en el primer capítulo, creo recordar, cuando ya empieza todo este proceso, dice: no quería perder la vida actual por buscar una vida anterior. ¿Ese sentimiento lo tuviste también tú? Un poco sí, porque realmente cuando te pones a buscar
yo tenía claro que si abría la caja de Pandora luego no podría parar, ¿no? Y en algún momento concreto sí que recuerdo pues eso, ¿no? Que mi vida única y exclusivamente era eso. Entonces, ¿cuánto? Bueno... Claro, ¿cuánto tiempo, Ana, Elvira, ha durado este periodo previo de investigación? ¿Y cómo arranca? ¿Con qué elemento? Porque no había nada. Es que eso los espectadores se lo encontrarán, no había nada, Ana. Cuando había muy poca cosa. O sea, Elvira se queda embarazada y empieza ya como la cabeza le empieza a dar vueltas de hacerse muchas preguntas. Y hay un momento que todos... Bueno, desgraciadamente diríamos, estamos encerrados en casa, que es durante la pandemia. Ella tiene en ese momento más tiempo para darle vueltas y es cuando ya se pone en plan serio. Su compañero de vida, el padre de sus hijos, en ese momento le anima a hacerlo. Marco le dice, pero si estás pensando en ello, hazlo. O sea, hazte una prueba de ADN, ¿no? Lo típico, ¿no? De cogerte una muestra de saliva y llevarlo a analizar. Pero claro, eso se tiene que interpretar, no es tan fácil ver esos resultados. Te salen ahí unos tantos %, pero ¿y eso dónde te lleva, ¿no? Entonces, hay un momento que ella acaba como una especie de callejón sin salida, no tiene como más recursos para continuar y es cuando se va a RAC1, a la emisora de radio catalana. Allí cuenta su historia por primera vez y empieza a salir un montón de voluntarios que son un ejército. Ese momento ver a Albert Tom, que está al frente de un programa magnífico que se llama Islandia, en RAC1, donde empiezan a contar la historia. Y ahí se muestra el poder de la radio. Si són les 7, això és Islàndia. Avui a Islàndia, una història increïble. La protagonista es diu Elvira Moral. És una dona que han passat gairebé 40 anys i ha decidit buscar els seus pares biològics. No en sap res, de fet no sap ni per on començar, però el que vol és entendre per què... Aquell 22 d'abril de 1984 li va canviar la vida. El día que se emite el programa decido darme una ducha para no escucharlo. Y cuando termino de ducharme y salgo, el programa estaba a mitad todavía y empecé a recibir un montón de WhatsApps de amigos, de gente conocida, de amigos míos de la infancia que hacía un montón que no contactaba con ellos diciéndome, Elvira, te estamos escuchando en la radio, eres tú, ¿no? Es tu historia. Es tu historia. Ese sería un poco comparable al momento Eureka, Elvira. Decir, bueno, esto ya va a avanzar seguro, va a progresar. Bueno, fue un momento realmente sorprendente, no pensaba que tuviera esta tirada el programa realmente y todo lo que sucedió después de ese día, bueno, fue espectacular, es que no tengo palabras para describirlo porque todavía hoy en día cuando lo pienso me quedo muy sorprendida. Bueno, es que la investigación discurre, lo ha dicho antes Mariola, tiene muchísimo mérito a nivel... Es verdad que incluso una criminóloga, policías también sí, pero los periodistas, el equipo, va por Andalucía, por Cataluña, por Madrid, por Francia, por Bélgica, por un montón de lugares buscando tirar de hilos que a veces son invisibles, pero que a base de perseverancia pues acaban con algo tan importante como que se aparecen familiares de esos padres que siguen buscando y buscando y buscando. Quiero saber por qué mis padres se fugaron de España y así tal vez acabar averiguando por qué nos dejaron en Barcelona. Me dicen que en Tarifa tengo una tía abuela por parte de padre que se llama Manola. Ella tiene 90 años y tiene muy buena memoria y tal vez tenga respuesta a alguna de mis preguntas. Manola me aporta unas fotografías que pueden ser clave para la investigación. ¿Por qué es que mi padre se va para París? ¿Qué pasa? Se fue porque lo estaban buscando. ¿Y sabe por qué lo estaban buscando? Pero yo un día llegué y estaba la policía allí levantando las cosas de la alcantarillado. Y entonces dije, ¿por qué mira la alcantarillado? Dice, porque están buscando una pistola. ¿Una pistola? Sí, que dice que Ramón ha herido un guardia civil. Oye, Elvira, y lo de descubrir que tus padres biológicos, o tu padre por lo menos, se dedicaba a esto, que estaba en el mundo de la delincuencia, ¿eso cómo es la digestión de eso? Bueno, realmente no me sorprendió.
porque cuando mi hermano me contaba, pues eso, ¿no? Que habían pistolas, ¿no? Que había incluso jugado con una de ellas y había disparado. Al principio supongo que cuando lo escuchas de más pequeño no le das la importancia, pero luego ya de mayor, cuando te empiezas a hacer preguntas, dices, a ver, una persona que vive con pistolas cargadas, que un niño puede tenerla al alcance, incluso llegar a disparar, ya te imaginas. Bueno, y con mis padres biológicos y con mis padres adoptivos también, muchas veces habíamos hablado del tema, ¿no? Y decíamos, en algún chanchullo debían estar metidos como para que os dejaran ahí los tres, pues por protección o por lo que fuera, pero ya se intuía. A mí no me sorprendió, sinceramente. Y en todo ese proceso, Elvira, ¿ganan más las ganas de saber o el miedo de, mira, ya con esto ya sé, ya tampoco profundicemos más? No, porque es que realmente siempre he venido a querer saber. Entonces, lo que me encuentre no va a ser una barrera. Oye, Ana, yo te preguntaba por el tiempo que habéis invertido en la previa, no ya en el montaje, sino en la previa. Desde el 20 que ella desata esto, ¿te pones a investigar? Sí, estamos en 2021 en La Scala, seguimos algunas pistas, no lo dejamos nunca. Es verdad que, bueno, esto tienes una montaña rusa, ¿no? A veces encuentras cosas, después pasas un tiempo, tenemos otros proyectos, pero sí que es verdad que la parte más fuerte en la que nos ponemos a viajar y esta previa, que no deja de ser también un rodaje al mismo tiempo, porque tampoco sabremos qué va a salir de allí. Eso desde 2024 hasta el día de hoy, que os podemos decir que seguimos investigando, porque con Elvira hemos estado este viernes, este sábado en Francia, buscando más pistas. Hemos hecho lo que la policía llama troncha, que es estar muchas horas frente a un domicilio, a ver si salía alguien, para seguir el rastro de algunas preguntas que nos han quedado al aire. Bueno, lo único y lo más importante que falta es saber exactamente qué pasó, dónde están o qué ocurrió con los padres, que por cierto son guapísimos los dos. Ya sé que tampoco es lo más importante de la historia, pero tu padre biológico tiene un porte pelazo, ahí sentado ahí. Pelazo, pero vamos, descubrir la casa donde vivieron, el coche en el que se movieron a partir, la casa fotos, a partir de los ladrillos blancos. Claro, es que es un trabajo casi de orfebrería, de verdad. Es una filigrana. Yo pensaba en eso cuando veía. Y yo quiero saber una cosa, Ana, Elvira, ¿la IA os ha ayudado en algún momento de este proceso? No. ¿La IA o la tía? Hay una tía. Una tía sí que ha ayudado. La IA. No, es que yo lo pensaba. Digo, no ha contribuido en nada, ¿verdad? ¿Ves? ¿Sabes qué pasa? Que estamos hablando de una historia de más de 40 años. Sí. Muchos de los protagonistas han muerto, con lo que es muy difícil ya encontrar testigos que te puedan contar cosas. Esto es lo más difícil. Y después hemos tenido otra dificultad muy grande, que son los archivos. Algunos archivos están desaparecidos. Estamos hablando de otros países. El acceso no es fácil. Tienes que demostrar que esa persona ha muerto para que te den los papeles. Elvira, Ramón y Ricard no tienen los apellidos de sus padres. El policía belga que dice, bueno, es que entonces no teníamos ordenadores. Claro. O sea, por esa vía poquito vais a encontrar. Es que es muy complicado, ¿no? Claro, incluso te pueden coger el ADN en el caso actual, pero hace 40 años nadie pensaba en el ADN. Entonces, ¿cómo van a comparar si hubiera unos restos mortales, dónde están y con qué los comparas, ¿no? Porque si no tienes estos restos en alguna base de datos, eso ha sido la parte más difícil, que es la que realmente no hemos podido reconstruir porque nos faltaban datos, pero hemos conseguido sumarios muy importantes. Uno, por ejemplo, en Suiza, donde Ramón Martos, el padre de Elvira, estuvo encarcelado, y a partir de ahí hemos conseguido pistas que nos permitirán seguir. Porque tenemos que habrá segunda temporada. Veremos. Ojalá. Ojalá. Bueno, y otra pregunta, que esta es un poco impertinente. A mí me asusta a veces la tele que coja casos como estos, que son un poquito, complicados de explicar, y que los pervierta, ¿no? Y entonces yo siempre tiendo a aconsejar, vete a la vete a la policía. Me sorprende, Elvira, que os decantarais por el periodismo y no por la policía. Bueno, realmente, porque es que cuando voy al centro de menores en Degaya, la información que me dan es que me dicen, no vas a encontrar nada, es que no tienes DNI, no tienes nada, no hay nada más. Claro, y cuando va la Policía Nacional también buscando los archivos, le dicen que ha habido un problema también, ¿no?, en el almacén, y que se han
desaparecido algunos archivos, entonces como que seguir esa pista oficial ha costado mucho. Y yo tengo que decir que el juez que sale en la serie, que es el juez de Reus, Diego Álvarez, que es una persona extraordinaria y también está ayudando mucho en esto, el otro día me decía, es que ya os lo dije, que el trabajo periodístico a lo mejor llega más lejos que el judicial, por la lentitud, porque te tienes que poner en contacto con otros países con unas formas pues muy pesadas, muy burocráticas, que tarda mucho, que todo es muy lento. Y entonces él nos lo dijo cuando fuimos a grabarlo, y el otro día cuando vio la serie me lo volvió a remarcar. Sí, realmente también con la ayuda de las personas que me han estado acompañando, todo ha sido a través de favores de gente que... es que realmente íbamos más rápido por esa vía que no cuando íbamos por la vía de hacer una solicitud. Espérate, que yo conozco a una persona que te puede ayudar, que te puede echar una mano, ya te lo mirará ella. Espera. Bueno, hay un personaje que es Carmen, ¿eh? Sí, Carmen Pastor. Una publicación de Facebook, una para Francia y una para España. Y voy a ir poniendo esta publicación en todos los grupos de Facebook que pienso que puede tener tirón. El 22 de abril de 1984, 3 niños fueron abandonados en la estación de Francia de Barcelona. Los niños no mostraban signos de abandono. Estaban limpios, tenían el pelo bien cortado, vestimenta adecuada. Entonces les pido a la gente que compartan. Y digo, Elvira necesita que su historia se haga viral. Entre todos podemos encontrar pistas o a alguien que conozca las respuestas. Y sorprendentemente, porque nunca me ha pasado esto, empezó a tener muchísimo tirón. Tanto que lo compartieron 16.000 personas. Ella ya viene con trabajo hecho, o sea, cuando contacta conmigo me proporciona calles y direcciones. Calles y direcciones. ¿Qué se activará en la cabeza de una persona para lanzarse a ayudar de esta manera? La llamas Penélope, además, por el personaje de Mentes Criminales. Sí. Hombre, es que es muy bonita esa historia, claro. Sí, a mí es una parte de la historia que realmente, me ha dejado alucinada. No sé, es como ver, ¿no?, el altruismo de la gente y a cambio de nada, sin conocerme, incluso con gente que ni hablábamos el mismo idioma. Para mí ha sido algo tan espectacular, no sé, te reconcilia con la humanidad, es como, wow, ¿no? Porque sí, sin más. La gente bajaba a la calle a hacer fotografías, era una pasada. Bueno, ella no lo va a decir, pero esto lo genera Elvira, y su forma de ser, es verdad. Claro, ella es muy constante y muy resiliente, pero además es como muy amable, muy cariñosa, y ha creado esta red a su entorno. ¿Y el motivo para empezar todo esto es saber si os querían? El motivo yo creo que vivir en la incógnita y en el no saber. No sé, hoy me preguntaban, ¿no? También yo creo que es vital saber de dónde vienes. Sí. ¿No? Ya no, y también el hecho de saber si te querían o no, pero es que entender quién eres, ¿no? Es muy emotivo el final. Sí. Es muy emotivo. ¿Tú crees que habéis podido llegar a comprender a vuestros padres? Sí. El contexto, lo que fuera, ¿no? Sí. Porque además estáis los tres convencidos y además, Ricardo dice además de una manera que os querían, que erais muy felices en ese momento y que la cosa se torció por lo que fuera, y es muy raro que no volvieran a por vosotros. Sí, yo sé que es verdad que en algún momento tuve como ¿no?, la necesidad de saber si esto que me contaban era verdad o era un cuento de hadas que se habían montado mis hermanos para no hacerme sufrir, ¿no? Yo que soy la pequeña y no me acuerdo, pero realmente es que cuando veías las fotografías decías, wow. Y no me he encontrado a nadie de mi familia que me dijera, uy, no, todos me decían, Elvira, o sea, vuestros padres os querían. Muy mucho. Y se nota. Y las fotos se notan. Y se transmite. Pues nada, Elvira Moral, protagonista, ¿no? Sí, protagonista de Abandonados, y Ana Punsí, periodista, creadora y guionista de este trabajo maravilloso. Enhorabuena. Felicidades. Gracias. Oye, y cualquier novedad, tenéis la ventana abierta. Por favor, ¿Vale? Muchas gracias a Venga, todos. un petó. Un beso. Adeu. Hasta el jueves, Carles. Adiós. La Ventana, en Ser Podcast. Serendipias, con Ignacio Crespo.
Hola Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué tal? cine, ciencia, ¿cómo mezclamos todo esto? Tú dirás, Pues fíjate, ¿de qué va el proyecto? Mira, se ha intentado mezclar muchas veces a lo largo de la historia y los divulgadores lo hemos hecho mejor o peor, pero nosotros hemos intentado darle una vuelta. Hemos creado Fotongramas, que es un video ¿Fotongramas? Fotongramas. Se juega ahí un poco con lo de la partícula de la luz, los Sí. fotogramas, que al final el cine es luz. Y la revista Fotogramas. Claro, exacto. Sí. Intentamos ahí tocar todos los palos y son 10 episodios en imagen, porque de eso va el video podcast, en los que cogemos para cada uno una película y a un experto, porque lo que nos gusta realmente es cuñadear de las películas a todos una vez salimos del cine y empezamos a divagar sobre lo que hemos visto, pensar, y eso está genial, pero imagínate hacer eso de la mano de un experto, por ejemplo, de inteligencia artificial si has ido a ver Her, o de física cuántica si ves Coherence. Eso es lo que queríamos aportar. A ver, el ADN de Fotongramas. Si recibieras un mensaje alienígena, ¿a quién harías embajador de la Tierra? ¿Es ético clonar humanos? ¿En qué se está convirtiendo nuestra especie? Es probable que te hayas hecho alguna de estas preguntas, y no gracias a la ciencia, sino al cine. Nosotros también nos las hemos hecho en Fotongramas, un nuevo video podcast donde comentamos con expertos las películas que más nos han hecho imaginar, ya sea plantando patatas en Marte o trigo en una tormenta de polvo, enamorándonos de una IA o desconectándola en la órbita de Júpiter. Porque el cine diluye la frontera entre ciencias y letras. Los fotogramas son arte, los guiones literatura, y las historias que cuentan se cosen con cultura sin apellido, sea filosofía o ciencia. Y esos fotogramas, cine como excusa para hablar de ciencia o ciencia como excusa para hablar de cine. Todavía lo estamos decidiendo. Un video podcast de ciencia y de cine que se puede ver ¿dónde? En CaixaForum Plus. Tal cual. Totalmente Sin gratuito. ningún tipo de restricción ni nada. Muy facilito. Uno entra, te pide el correo, lógicamente para poner ahí tus datos, pero es totalmente gratuito y tendrán disponibles los 10 episodios. Una curiosidad, una sospecha, mejor dicho. ¿Nace este proyecto con la voluntad de, iba a decir señalar, no, de descubrir errores, que algunos son palmarios, que se cometen en películas relacionados con la ciencia? Decir, esto no puede ser. Totalmente no. O sea, totalmente no. No es lo que queríamos hacer. Esto es una cosa que se hace mucho, es lo que tú comentas, y a veces con errores tan evidentes que no hace falta ser científico ni divulgador para saberlo. Sí, un reloj en el brazo de un legionario romano. Por ejemplo, ¿no? O lo de que en el espacio el sonido no se transmite, así que en batallas espaciales con disparos que hacen pium pium, pues como que no. Pero nosotros queríamos hacer algo distinto, es lo que sonaba en este tráiler que hemos puesto, que es crear un espacio. Llevamos mucho tiempo reivindicando que la ciencia es parte de la cultura. Y esto está muy bien, pero no solamente de palabras vive ese movimiento. He oído filosofía también, ¿eh? Ese es el tema. Sí. Si la ciencia es parte de la cultura, la ciencia tendrá que presentarse de manera orgánica con el resto de ramas de la cultura, con el arte, con la filosofía, sin poner grandes divisiones entre ellas. Y Fotongramas intenta eso, crear un espacio donde la película se aprovecha de verdad. No es una excusa para ponernos a contar 4 conceptos científicos. Es un espacio para poder hablar del arte que hay en la película, de las reflexiones filosóficas que hay detrás y del apoyo científico que puede tener. He repasado la lista de películas que forman parte de este proyecto Fotongramas. Algunas son bastante conocidas. Tampoco son los grandes éxitos de que todo el mundo puede tener en la cabeza, el hit parade de la ciencia ficción, de los viajes espaciales. No, pero algunas son muy conocidas. Otras no tanto. Otras algunas, al menos para mí, casi nada. Y eso ¿Cómo habéis hecho el casting? Pues mira, lo hemos hecho con mi criterio, que puede ser bueno o malo, pero es el mío. Pero es tu criterio. Eso es. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía al principio, qué se ha hecho hasta ahora. Y en general hemos pecado de coger solamente las más conocidas, los blockbusters, y aprovechar su tirón para contar cosas científicas que son un poquito pegote. El Parque Jurásico, Interestelar, ¿no? Ojo, Interestelar la tocamos, porque habrá gente, justo, y habrá gente que diga, pero ¿por qué la has cogido si estás diciendo que quieres hacerlo distinto? Bueno, porque como hasta ahora incluso esos blockbusters se han contado por encima, todavía hay espacio para darles una vuelta. Así que hacemos una mezcla. Tenemos algunos como Marte, que también es muy conocida con Matt Damon, tenemos Interstellar. El plantador de patatas. Eso es. Tenemos Odisea en el espacio, que anda que no se habrá hablado veces de ese tema. Decía en el tráiler, ¿no? Desconectar una IA en la órbita de Júpiter. Exacto, ahí está HAL. Pero hemos querido mezclarlas con otras de las que no se haya hablado apenas. Por ejemplo, Coherence es una cena entre amigos donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Esta no la conozco. Pues es bastante chula, es muy original. Esas cosas extrañas pronto se dan cuenta de que tienen que ver con fenómenos del mundo cuántico, la superposición, de distintas características que no solemos ver en nuestro mundo macroscópico. Y está muy chulo porque te permite explicarlas, te permite ir diseccionando todos esos conceptos. Moneyball, por ejemplo, es una película sobre béisbol. Sí. Pero ¿sabes qué tiene detrás? Estadística.
Y esa misma Ostras. estadística que utilizan en un momento dado en la historia del béisbol de Estados Unidos para revolucionar y hacer lo máximo con el mínimo dinero y ganar las grandes ligas, casi ahí se quedaron, pues nosotros lo aprovechamos para contar cómo esa misma estrategia estadística se utiliza en la ciencia. ¿Está Origen en la lista? Porque yo no logré entenderla. Pues, no lo logré en su momento y agradecería que alguien me lo pusiera un poquito más a mi alcance. Pues mira, voy a aprovechar para hacer un spoiler de otra cosa. No está Origen en esta lista, pero esta semana, el jueves, si no me equivoco, en el proyecto que tiene Arturo González Campos, de Más Cine, por favor, estuvimos hablando precisamente de Origen y en principio es el que sale esta semana. Así que no en fotogramas, pero ahí también podrán ver que al final ciencia y cine tiene una relación tan prolija que no se agota nunca. Oye, ¿el cine refleja la ciencia? Sí, la refleja. ¿Pero influye en la ciencia, sí o no? Influye, porque el cine y la literatura son la ventana que tiene la mayor parte de la población para conocer la ciencia. Fíjate, una cosa que igual nos suena un poco rara, voy a relacionar conceptos que no sabía ni yo que iba a relacionar ahora, pero me estoy volviendo a leer la Divina Comedia. Y hay una cosa muy curiosa. Realmente cuando Dante intenta representar el infierno, Dante no tiene sobre qué agarrarse, apenas se describe en las escrituras. Toma cuestiones más mitológicas. Pero esa misma idea del infierno de Dante es, como hablamos de cuestiones metafísicas, la única que hemos tenido en la cultura popular para imaginarlo. De repente no es solo una descripción, es una prescripción de cómo se imagina el infierno a partir de entonces. Y esta ciencia en las películas hace exactamente lo mismo. No tenemos un acceso diario a laboratorios, a científicos que estén investigando pues más allá de las lunas de Júpiter, pero tenemos estos pequeños ejemplos. Y hay algunos casos muy chulos, por ejemplo, con Las fuentes del paraíso, que es de Arthur C. Clarke, un libro bastante conocido. Allí imaginó unas estructuras tremendamente largas que se alejan de la superficie de la Tierra hasta quedarse en una órbita geoestacionaria a miles de kilómetros de altura. Y ese hilo tensado funcionaba como un ascensor espacial que permitía poner en órbita cosas con mucha menos energía que lanzando cohetes. Eso es la planta de judía del sastrecillo valiente. Justo, ¿verdad? Esa es la idea. Pues igual tenía esto en mente, pero la gente a partir de leerlo en Arthur C. Clarke empezó a decir, ¿y sí? Y se ha calculado, está difícil, la verdad, no voy a decir lo contrario, pero ha dado lugar a muchas otras imaginaciones y a muchos proyectos científicos. Fíjate en Regreso al futuro, por ejemplo. Doc, no hay bastante carretera para alcanzar los 140 por hora. ¿Carretera? A donde vamos no necesitamos carreteras. ¿Un DeLorean que vuela? Un DeLorean que vuela. Los estamos esperando todavía. Todavía los estamos esperando. Pero en los años que han transcurrido desde el estreno de Regreso al Futuro hasta hoy, no estamos tan lejos. Yo diría que ha sido incluso una fuente de inspiración. Lo ha sido y lo han intentado. Y mira, si tal vez con el DeLorean no ha funcionado, que no tenemos coches voladores, no sé si recuerdas en Star Wars, cuando están en las batallas estas en la luna de Endor contra los bichitos pequeños, los Ewok, ¿no? Hay unas motos extrañas, pues se han creado en la realidad. No son muy funcionales, pero han dado lugar a proyectos tecnológicos interesantes. Bueno, y los drones son una aproximación. Funcionan de una manera clarísima parecida. Eso, ¿no? Exacto, y fíjate que bien funcionan los drones, que de hecho esta es la relación inversa. Ideas inspiradas en el cine vuelven al cine para hacer cosas que antes eran imposibles o mucho más caras. La cantidad de planos aéreos que vemos ahora en las películas. Vi hace poquito, no por hay ejemplo, serie que se precie que no tenga alguna... todas. Tengo que decir de todos modos que hay algo especial en ese tipo de planos aéreos que se hacían antes. Hace poquito estaba volviendo a ver Mar Adentro y hay un plano en el que él vuela, Ramón Sampedro vuela sobre las montañas de Galicia. Y es muy bonito porque no lo relacionas con los planos que se hacen ahora con drones. Ha quedado como una especie de fósil viviente del cine que me gusta mucho como ejemplo. A ver, como seguro que a la hora de hacer un ranking, ya sea de canciones, de libros o de películas, lo más bonito es cuñadear, como decías tú antes, discutir. ¿Y por qué han puesto esta? ¿Y por qué no han puesto la otra? A ver, en la lista, yo de momento, en la primera lista, no he visto que apareciera esta. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia.
Es hora de morir. Estoy a punto de llorar. De verdad. Es precioso. No está Blade Runner. No está porque dijimos, de momento, mira, la aguantamos por una segunda temporada vale. y le damos primicia a Francino hablando de ello en La Ventana, que también está muy bien. Bueno, es que Blade Runner, tampoco sé si la ciencia ficción es algo que está hablando del futuro o del presente. Yo no lo tengo muy claro. Pero Blade Runner, la segunda parte, el 2049, a nivel cinematográfico podríamos discutirlo más, pero también propone ya está, y la inteligencia artificial directamente, o sea... Justo. Lo que estamos escuchando en este fragmento que hemos puesto es al actor Roger Hauer haciendo de Roy Batty, de ese replicante que parece que sienten, parece que aman, parece que tienen conciencia, pero te dicen que están hechos artificialmente con tejidos biológicos, con estructuras humanas, y lo que está comentando, que por cierto es un monólogo improvisado por Roger Hauer. No sabía eso. Es basado en lo que está escrito, pero se puso a improvisar en el momento y ha pasado a la historia del cine. Bueno, es que es un momento maravilloso. Y es tremendamente emocionante, a pesar de que te siembra esa duda de Philip K. Dick, que dudaba de todo en sus libros, de realmente siente, tiene conciencia. Y aquí vemos algo que sí estaba presente ya en su momento, en cuestiones de filosofía de la mente, pero ahora está más presente que nunca, porque es el problema que tenemos con las inteligencias artificiales. Parece que nos imitan a la perfección. Puede que incluso pudieran improvisar un monólogo como el de Roger Hauer. La cosa es, ¿qué hay detrás? ¿Es solo imitación o hay conciencia, hay una experiencia subjetiva de la realidad? Dice precisamente Roy Batty, un poco antes, cuando salva a Deckard de estar ahí pendiente. que estaba ya a punto de palmar. Exacto. Le dice, es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. ¿Qué hay más emocional que esa reflexión de percibo el miedo de manera subjetiva y esto es lo que define mi vida y quién soy? Pues esto es un poco lo que hay detrás de reflexión. Ahora tenemos el problema de la IA y de hecho en Blade Runner 2049 tenemos a Joy, que está interpretada por Ana de Armas, y es una IA con el mismo problema, pero, y esto es lo que me parece especialmente enriquecedor, vemos un ecosistema de individuos aparentemente con agencia, creados por los seres humanos, por un lado inteligencias artificiales, por otro replicantes, y eso es un poco a dónde vamos, porque no solo es la IA la que nos presenta ahora esta duda. Estamos ya creando pequeños tejidos que simulan ser cerebros porque están hechos con células de cerebros humanos. Pero no conectan neuronas. Sí conectan neuronas. Conectan neuronas entre sí y vemos patrones de activación complejos que por la teoría del caos tú puedes calcular y se parecen a los que habrían un cerebro humano. Claro, la cosa es si funcionan con voluntad replicante, claro, o con voluntad de suplantar. Eso es un tema. Y a mí lo que me interesa es, evidentemente, estos organoides, que se llaman así cerebrales, que tienen incluso las circunvoluciones, estos pliegues del cerebro, claramente no son inteligentes. Pero la conciencia es otra cosa. La conciencia no está necesariamente vinculada con la inteligencia. Una IA es mucho más inteligente que una gamba y que un gato, pero el gato tiene conciencia y la IA en principio no. ¿Y si estos pequeños organoides, creados con neuronas humanas conectadas, que tienen actividad que parece la de nuestro cerebro, vale, no te resuelven una raíz cuadrada, pero ¿y si sí que tienen algo así como una experiencia, algo subjetivo? El concepto de miedo, tal vez muy diluido, pero algo mínimo, básico, pues son problemas que ya son reales a día de hoy. Y, en cierto modo, los anticipaba aquí Blade Runner. Bueno, los anticipaba y en los últimos 10, 15, incluso 20 años, diríamos que nuestra dependencia tecnológica ha crecido de forma exponencial y eso, con el cine o sin el cine, abre un territorio de dudas, de preguntas y de reflexiones. Vamos, estos últimos días yo creo que aquí en la radio, si no he recibido media docena de libros sobre inteligencia artificial, casi todos con el patrón de uy, lo que viene, y el otro día esa militar que alertó de que una inteligencia artificial sabe mucho más atacar que defender. Y dijo una serie de cosas que yo me acongojé. No sé, Mara Torres. Mara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero es que sí, la inteligencia artificial, lo hemos repetido tantas veces, como todo en la vida, tiene la doble vertiente según el uso que le des. Siendo ateo, diré una cosa muy rápida. La encíclica del Papa, que es sobre la IA, y dice algo muy bonito al principio, luego ya discrepo más, ¿no? Pero dice que la tecnología no es ni buena ni mala, pero tiene la cara de quien la concibe. Y este es el tema. ¿Quién la está creando? El otro día el propio vicepresidente de Estados Unidos dijo en una reunión con militares, nunca una máquina podrá tomar decisiones de guerra como las que toméis vosotros.
Lo cual no sé cómo... Claro, esperemos no tener que comprobarlo. Sí, sí. No sé qué sería mejor, te lo digo. Oye, ¿alguna peli? Yo he citado Blade Runner, ya me ha quedado claro que en nuevas entregas de Ahí Fotogramas entrará. Dedicada además. Pero como en todas las elecciones es doloroso hacer el casting y descartar a alguien o algo, ¿hay alguna otra película que os haya dado especialmente rabia dejar fuera en esta primera...? Pues mira, El silencio de los corderos, por ejemplo, que es un peliculón que te permite Psiquiatría, entrar, ¿no? claro, y en la mente en concreto del psicópata. ¿Qué significa el trastorno de personalidad psicopático? Todos puntuamos un poquito en eso. ¿Qué es lo que dicen los estudios que hay detrás? Y hablando de psiquiatría, otra que me ha dado mucha pena, porque además también tiene el libro, que el libro del silencio de los corderos no es tan bueno, pero el libro de Alguien voló sobre el nido del cuco es increíble. Y la es película espectacular. buenísima. También muy buena, y nos habla de cuál es la relación que hemos establecido entre la psiquiatría y la sociedad, a veces como un dispositivo de control. Y todo eso es un tema de historia de la psiquiatría que me parece fascinante. Pues ejemplo. Ignacio Crespo, Fotogramas en CaixaForum. Ya disponible 10 episodios. Y Serendipias el próximo martes a la misma hora aquí en La Ventana. Eso es. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que hace unos días una descendiente del gran Boccherini, al que escuchamos cada tarde antes de iniciar nuestro viaje por la historia, te dijo algo así como: ya no tarareáis tanto. Allá vamos, no nos hemos olvidado. Ahora se ha ido ya. Ahora tendríamos que haber tarareado antes. Sí, pero bueno, pero lo hacemos. No, pero que no nos sí, hemos Mónica, olvidado, Mónica Reus Boccherini, la descendiente y la que además estaban en plena semana de Boccherini. Ahí está. Está más fácil. Dicho lo cual, esta semana estamos dedicando una serie de Nuestro Acontece, que no es poco, a profundizar en la perversa y dañina alianza entre la monarquía borbónica y la Iglesia Católica para meter mano en la educación y diseñarla a su gusto o de acuerdo con sus intereses, que viene a ser lo mismo. En el capítulo de hoy, ya lo digo así como aperitivo, solo un ejemplo, un titular. Hace apenas siglo y medio, en 1882, tampoco queda tan lejos, queda lejos pero no tanto, un rey de España prohibió que las mujeres estudiaran, así como suena. Y ahí lo dejo. Pero vamos a retomar el relato casi un poquito más atrás en el tiempo y así nos situamos mejor. Nieves, venga. Sí, vamos a continuar lo de ayer porque dejamos puestos los cimientos de lo que yo considero, mi idea, es el actual desastre educativo español, con la firma del Concordato. De 1851 por parte de la corrupta Isabel II de Borbón con el Papa Pío IX. Los Borbones siempre han sido unos absolutos zoquetes, y si no les preocupaba su propia educación, pues imagina lo que les preocupaba la de sus súbditos. Es la ventaja de saber que vas a ser jefa del Estado sí o sí, porque el apellido Borbón te asegura el cargo. Te llames Isabel, Felipe o Leonor. Las capacidades no cuentan para nada. Hagas carrera yendo un día a clase o 5. Por cierto, y ya que hablamos de princesas... ¿Qué pasa? A ver. Sí, voy a dejar no el cebo, pero sí las miguitas, como dice. En cuanto acabemos con esta serie sobre el asunto educativo español, tenemos que hablar de las maniobras que se están haciendo en estos mismos momentos en la Xunta de Galicia, con la complicidad de la justicia, claro que sí, cómo no, para justificar las irregularidades cometidas al entregarle a la señorita Leonor de Borbón Ortiz la medalla de oro de Galicia el año pasado, en julio de 2025. Es que resulta que hicieron trampas, y si en la casa de su señor majestad el rey tuviera algún principio democrático, primero tendría que haber rechazado esa medalla, pero la aceptaron porque desconocen que la medalla de Galicia es para gallegos o gallegas que destaquen por sus méritos, no para princesas rubias. Y segundo, cuando se enteraron de que fue una concesión tramposa, yo creo que en Zarzuela deberían haberla devuelto y decir: oiga, esto es irregular, no debemos aceptarlo. Pero bueno, tranquilo todo el mundo, que están cambiando la norma a toro pasado para regularizar la irregularidad. Eso es más rara, ¿no? Sí, ya lo contaremos. Ya verás qué historia tan bonita que está. Oye, está todo el mundo callado, todos los medios, no cuentan nada. Qué país. Ahora vamos a los Borbones, que además de estar mal formados, han apostado por la malformación de este país y por ello no han parado en 150 años de poner zancadillas a una enseñanza laica, libre y de calidad.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. Esta es la banda sonora de Mentes Peligrosas, que como título de película, para lo que estamos hablando, seguro que Emma no lo ha elegido al azar. No. Pero, Emma no da puntada sin hilo, jamás. Bueno, a ver, tras la firma del Concordato, año 1851, sí, recordamos, ¿qué otras decisiones reales han contribuido o contribuyeron por aquel entonces al desastre? Yo he dicho una, pero seguro que hay más. Sí, hay más. Después de la expulsión de Isabel II por su manifiesta corrupción, ya se sabe, aunque no se cuente en los coles, que un golpe de Estado restauró a su hijo Alfonso XII en el trono. Y suya fue la siguiente contribución al desastre de la enseñanza. El niño Alfonso XII llegó al trono con 17 añitos recién cumplidos. Yo pido a los padres que hagan un ejercicio mental, los que nos estén escuchando, y que tengan hijos de 16 años y piensen si pondrían como rey de España a ese adolescente desinformado al que están criando. Pues parece difícil, ¿no? Bueno, pues eso es lo habitual en los Borbones. Isabel II comenzó a reinar el día que cumplió 13 años. Alfonso XII cuando hacía solo un mes que había cumplido 17. Y Alfonso XIII el día que dejó de tener 15 años. Y luego que por qué pasa lo que pasa. Evidentemente los Borbones son solo títeres y cuando dejan de ser figurines y caminan solos, pues ya se dedican a liarla por su cuenta. Alfonso XII tenía 17 años cuando le dijeron firma aquí y firmó un real decreto que prohibía la libertad de cátedra y la libre disertación. Este chaval, este rey, estaba recién llegado, llevaba menos de 2 meses haciendo de rey y no tenía ni repajolera idea de lo que era su país. Estaba recién llegado con 17 años, ¿con cuánto se fue de España entonces? Pues cuando le expulsaron con su madre, con 10 añitos. Con 10 añitos, claro, en 1868 tenía 10 añitos. Vivió en el extranjero durante 6 años y medio y llegó desconociendo la realidad de su país. Su formación cultural era deficiente, se habían centrado sobre todo en adiestrarlo en escuelas militares. Advertí que este asunto del que hablamos ya está contado, pero ahora lo que estamos haciendo es poniéndolo todo en fila y en orden. Para quien no sepa qué es eso que hizo Alfonso XII prohibiendo la libertad de cátedra y la libre disertación, vamos a contarlo. Significa que el rey de España prohibió que los profesores hablaran en clase de investigaciones científicas que no se ajustaran al dogma católico. Más claro, o sea, un rey inculto de 17 años prohibió a los catedráticos de universidad que difundieran conocimientos que no le gustaban a la Iglesia. Y más claro aún, Alfonso XII, un Borbón sin estudios universitarios, prohibió que los alumnos universitarios accedieran en las aulas a cualquier tipo de conocimiento o pensamiento que no estuviera autorizado por los poderes políticos y eclesiásticos. Y a esos poderes eclesiásticos no les venía bien la difusión de las teorías de la evolución de Charles Darwin, que estaban divulgándose en aquel 1875 por las aulas universitarias de medio mundo. Eso era contrario al Concordato de 1851 que había firmado su madre y que decía que la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase sería en todo conforme a la doctrina de la religión. Hay que católica. detenerse un momentito aquí para aclarar que había que explicar la ciencia, según esto, limitándose a decir que el hombre fue creado del barro y la mujer de una costilla del hombre. Que ya sé que he dicho hoy, pero es que era así. Era literalmente así. Y hay todavía gente que lo cree así. Ya. Y si te dicen que eso es una... Claro, pero en la educación general no. Claro, pero si tú dices que eso es una gilipollez, te dicen que es una falta de respeto. Ya. Bueno, pues es una gilipollez. Bueno, pues eso es la doctrina católica. Si se leyera en la novela bíblica, a lo mejor descubrían la cantidad de memeces que cuentan ahí. Aquel decreto ley de Alfonso XII, por supuesto, trajo la bronca a la universidad porque muchos catedráticos no estuvieron dispuestos a dejar de divulgar conocimientos científicos para limitarse a contar, como se les exigía, la ortodoxia católica. La bronca saltó en varias universidades, empezando por la de Santiago. En Santiago, bueno, ahí varios profesores continuaron explicando la teoría de la evolución. 2 profesores en concreto fueron detenidos y encarcelados, los llevaron a una prisión militar. Aquello fue increíble. En total, después de toda esta bronca, fueron apartados de sus cátedras 40 catedráticos y la enseñanza en este país continuó pues retrocediendo en calidad respecto a Europa.
Muchos de estos catedráticos fueron los que crearon después la maravillosa Institución Libre de Enseñanza, de donde nació la Residencia de Estudiantes. Y todo ello aplastado después por los poderes políticos, por la monarquía y la Iglesia. Y puede que alguien se pregunte, ¿en qué cabeza cabe que a finales del siglo XIX alguien pretendiera hacer creer que un tío con barba que vive en el cielo creó el mundo hace 5.000 años, cuando ya estaban apareciendo fósiles de dinosaurios con millones de años de antigüedad? Bueno, pues esa fue la orden del Borbón Alfonso XII. Y vuelvo al titular del comienzo, ¿eh? También fue Alfonso XII quien prohibió el acceso de las mujeres a la universidad. Exactamente, sí. Mira, a la secta católica es que no le venía bien que las mujeres estudiaran, porque su obligación, según dice la novela por la que se rigen, es la organización del hogar, el desempeño de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Así venía siendo desde la Edad Media y así debía mantenerse en nuestra España medieval. Te leo un decreto, que es muy bonito. Es un decreto del claustro de profesores de la Universidad de Bolonia que se promulgó en 1377 y incluía en sus estatutos, Universidad de Bolonia, insisto, la siguiente prohibición, abro comillas: y puesto que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y puesto que, en consecuencia, es preciso evitar cuidadosamente todo comercio con ella, nosotros defendemos y prohibimos expresamente que alguien se permita introducir alguna mujer, sea cual fuere esta, incluso la más honrada, en la dicha universidad. Cierre comillas. Cierre comillas, sí. Bueno, pues así quería la Iglesia española que continuara siendo en España a finales del siglo XIX. Y se hizo. Alfonso XII prohibió mediante Real Orden de 16 de marzo de 1882 que las mujeres pudieran estudiar. En paralelo a esta prohibición, pero de forma privada, claro, aquellos catedráticos expulsados de la universidad por difundir las teorías de la evolución y no fantasías de la creación, impulsaron y crearon instituciones que permitieran estudiar a las mujeres. Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, Fernando de Castro, Giner de los Ríos, Emilio Castelar, en contra de la doctrina católica, apoyaron la extensión de la cultura y el conocimiento a las mujeres en una época en la que el analfabetismo de las españolas era del 75%. Claro. 2 años después de que el Borbón Alfonso XII prohibiera estudiar a las mujeres, nació la Institución Libre de Enseñanza. Institución privada con 2 términos que bajo la órbita del Estado pues han sido una aberración: libre y enseñanza. Institución en la que Dios, claro, no tenía nada que decir porque no existe. No pinta ya, pero nada. Estamos en 2026 y hace muy poquito han conseguido meter toda esta cosa en el Senado. Vamos, me estoy acordando de aquella hace año y pico, ¿no? No pasó tanto. Cuando el exministro Jaime Mayor Oreja afirmó desde la tribuna que están ganando los científicos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución. Que es fuerte esto, ¿no? No, es que eso es una... En el Senado, digo, que diga en su casa lo que quiera, pero vamos, es que en fin... Se te erizan los pelos de la nuca. ¿Qué calificativo le podemos dar a este señor tan reaccionario? Los científicos salieron en aquel diciembre de 2024 con muy buenas palabras, diciendo que dar cabida a esas opiniones y ponerlas al mismo nivel que la ciencia hace una sociedad menos informada e ignorante. Con lo cual es una declaración efectivamente tan respetuosa que no llegó a ningún lado, pero sí se ha quedado todo lo que dijo Mayor Oreja. Que son muy finos ellos, los científicos, y cuánta palabrería tan formal para evitar decir que Mayor Oreja es un fanático ignorante de ultraderecha y un ultracatólico manipulador, que tuvo a su disposición la Cámara Alta de este país, el templo del poder legislativo, para reunir a los negacionistas de la ciencia de todo el mundo y difundir mentiras como que Dios creó el mundo en 6 días hace 5.000 años. O sea, en el Senado español, cuando se deberían haber ido a una plaza de toros, todos juntos. ¿Qué clase, desde mi punto de vista, qué clase de desastrosas instituciones y de democracia defectuosa tenemos? O sea, todo va peor porque todo está mal hecho desde el principio y por eso la enseñanza está en manos de una secta religiosa forrada de dinero, nutriéndose del Estado y trabajando contra la democracia. O sea, tener que escuchar a antiabortistas
de esa misma secta en el Senado de una nación donde democráticamente se ha aprobado la ley de interrupción del embarazo, eso es un disparate. Ya te hablaba hace un par de días de la queja que nos trasladó esa madre porque matriculó a su hija en un colegio concertado laico, que ahora se lo ha quedado la Iglesia y ha pasado a ser ultracatólico. Y en donde ahora la niña, además de tener que rezar, tiene que estudiar en un libro de quinto de primaria el siguiente disparate. Abro comillas. El trabajo físico fue valorado en la Edad Media gracias al cristianismo, pues Jesucristo fue carpintero y los monjes defendieron con su ejemplo la dignidad de las labores físicas. Ahí cierro las comillas. O sea, están educando a catetos siguiendo la pureza de la doctrina católica y metiendo en libros de texto a personajes como Jesucristo, que tampoco existió. Y si no existió un tal Jesús, pues mucho menos el de la barba, del que creó el mundo, ¿no? Si el concordato de 1851 ha frenado el progreso de este país por la alianza del trono de los Borbones con la Iglesia, falta conocer el concordato que llegó 100 años después, en 1953, gracias a la alianza con la Iglesia del que nos colocó a los Borbones, el dictador Franco. Pues eso habrá que contarlo algún día, no mañana, porque mañana no hay fútbol. ¿Ah, no? No, pero tenemos pero de 7 a 8 tenemos un proyecto que pone en marcha la SER la próxima semana para mirar al futuro, que se titula Seremos y que ocupará el espacio natural del acontece que no es poco y de lo que queda del día. Pero oportunidad tendremos para seguir el hilito de lo que hemos dejado plantado hoy. Muchas gracias. Un beso, Nieves. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Repasar lo que queda del día. Isaías, venga. Mira, Francino, hoy ha sido un día de felicitaciones en la ventana. Hemos comenzado saludando a Soledad e Iván, ganadora y finalista de nuestras audiobiografías en mayo. Soledad es Soledad de Guinea, tiene 47 años, es la 10ª de una familia de 12 hermanos, madre de 2 hijas. Todo esto lo hemos sabido hoy. Ayer supimos de su relato, que nos hablaba de la compañía en tiempos difíciles. Enfermera del final de la vida. Cuando solo queda morirse. Experta en agarrar manos que se enfrían. Máster en escucha de los últimos suspiros. Diploma en sostén de silencios. Asesina de falsas esperanzas. Compañera en los estantes sin tiempo donde antes se era y ya no. Testigo de lo más vulnerable. Del dolor más total. Del silencio absoluto. Es un relato duro y maravillosamente contado. Soledad nos ha dicho cómo surgió y sobre todo quién le animó a presentar esta audiobiografía. Pues mira, he estado con la maternidad súper mega absorbida y ahora que mi niña chica ya tiene 9, pues he empezado. Yo siempre he escrito, pero ahora estoy haciendo como un curso de escritura. Mira. Que ha sido mi profe, Juan Laborda, que él me dijo, yo había hecho habíamos hecho una autobiografía así cortita y tenía 2 o 3, y él me dijo, esta está para mandarla. Anda, mira. Sí, súper bueno. Así que bueno, eso, ahora me ha dado por escribir y estoy escribiendo o recopilando todo lo que tenía escrito. Muy bien. Ella es enfermera de atención primaria, ha atendido partos y ahora atiende cuidados paliativos en domicilios y nos ha hablado de que en esos momentos críticos casi siempre quien necesita más apoyo es la familia. Sobre todo el apoyo fuerte es incluso más a la familia a veces que al propio paciente, porque el propio paciente muchas veces ya ha hecho el proceso de me voy, pero la familia es la dificultad, o sea, muchas más veces es el apoyo a la familia, el que comprendan, que acepten y que se rindan. Soledad fue la ganadora del mes de mayo y casi empató con Iván, que es el hombre que en su vida siempre ha jugado al empate. Mi vida es un empate. He esquivado los fracasos. No he sufrido el dolor del abuso, ni del abandono, ni de la enfermedad, ni del odio. Pero es que tampoco he triunfado en nada. Soy ese músico sin habilidad, el lector que no sabe escribir, el padre sin hijos, el aventurero que no se atreve a viajar. Una vida sencilla, sin claroscuros, sin victorias ni derrotas. Soy un empate. Y sin embargo, he amado y me he sentido amado. Soy un empate. Iván Penea, que tiene 42 años, es ingeniero industrial, es de Gijón, de toda la vida, su familia también, y nos ha dicho, pues eso, que su vida ha sido tan normal que lo que quería es hacer un elogio de la normalidad. Pues puede ser, no te digo que no, puede ser. Igual también hay que reivindicar un poco esa situación, esa normalidad. Un poco de guitarra, lo justo para darte cuenta que no llegas a lo suficiente,
un poco de escritura, lo justo para darte cuenta que no, que no se puede rascar mucho más, pues eso. Pero la clave está en, por lo menos, intentarlo y ver hasta dónde da de sí. Y con él en directo pues hemos hurgado si tenía una cara B de aventurero. Nos ha dicho que no, que eso de explorar, bueno, lo justito. Mira, porque yo creo que todo el mundo en su cabeza siempre tiene la imagen de querer conocer, explorar y demás, y eso está ahí, claro. Pero mira, luego te pones a ello y piensas, vas a ver, hasta un límite. No me veo en mitad de África con una tienda de campaña. Pero bueno, hay que explorar hasta donde uno se sienta cómodo o a gusto, o en cada momento hasta donde a uno le apetezca. Bueno, y por ejemplo, un día normal, un fin de semana normal, ¿cómo es para Iván? Bueno, pues algo parecido a esto. Un fin de semana ideal siempre va acompañado de la palabra vermú, de la palabra amigos, de la palabra pareja, gente conocida, reunirse, charlar, estar acompañado. Yo los mejores recuerdos que tengo en general de casi cualquier situación siempre acaban siendo días muy inesperados, sin grandes iniciativas, pero que al final con la compañía se acaban convirtiendo en buenos recuerdos. Pues eso, que Iván es un tipo normal, como también lo es Pedro Guerra, que también se ha llevado hoy nuestras felicitaciones. Toda una vida estaría contigo. La canción es la que nos ha pedido hoy como regalo, porque Pedro Guerra cumple hoy años, 60 años concretamente, y le hemos preguntado qué ha sentido en este día en el que ha traspasado una década. Pues la verdad es que ayer estaba un poco disociado, porque pensaba, madre, ¿no? Porque es un poco, da un poco de abismo, ¿no? Pero no, luego ya empezaron a pasar cosas y pues nada, estoy súper feliz y súper contento, la verdad, de entrar en esta tribu. Es la que toca. Si pudiéramos hacer algo, pero no podemos hacer nada, ¿verdad? 60 añazos. Y claro, le hemos hecho, hacía mucho que no lo hacíamos, nuestro test de cumpleaños. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? Pues cuando cumplí 40 años aquí en mi casa, y recuerdo que tenía invitados muy especiales. De hecho, estuvieron Almudena Grandes, Ángel González y Luis García Montero. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? El mejor regalo me lo hicieron anoche. Mi hijo y su chica me han regalado un libro que cuenta como la historia de mi vida, con fotos y con dedicatorias, y bueno, es una cosa hermosísima, a unos niveles que me resultó muy emocionante. Qué maravilla. ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad? La verdad es que nunca me imaginé. No me recuerdo teniendo una imagen de cómo seré cuando tenga 60 años. Ponle una nota a tu vida, nivel de satisfacción, de 0 a 10. Mínimo 8, sí. ¿Una persona importante en tu vida? Sin ninguna duda, María, mi compañera, la que más. ¿Un deseo para este año, Pedro? Voy a pedir el deseo más ingenuo que se me ocurre, que es que podamos reconducir de alguna manera este mundo tan feo que nos está quedando. Pues nada, lo hemos firmado con él. Y bueno, ya hemos cogido carrerilla y puestos a felicitar, pues también lo hemos hecho con Andrés Lima. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Andrés Lima, que es coautor y director de la obra maravillosa 1936, galardonada como el mejor espectáculo teatral del año en los premios Max de las Artes Escénicas. Así lo agradeció ayer. Muchas gracias a los autores, a todo el mundo que ha colaborado a este tiempo tan potente con 1936, a los 114.000 desaparecidos y a una obra que trata sobre la guerra. Tiene que estar siempre y alzar la voz fuerte contra la guerra, no a la guerra. ¡Viva Palestina libre! Pues ayer agradecía así el premio y esta tarde ha estado con nosotros en La Ventana. Nos ha contado que siguen con el montaje con 1936, con otros formatos que están circulando por España. Llevamos un tiempo de recorrido que todavía no hemos dejado, porque aunque la obra en su formato grande no se representa, sí que hemos hecho una especie de conferencia actuada, una adaptación para poder llegar a ciudades, a pueblos recónditos, a universidades e institutos. Y en eso estamos, muy, muy contentos de seguir con 36 y bueno, como dices tú, horrorizados por los tiempos que vivimos también. Y están siendo muy bien recibidos en muchísimos institutos, aunque haya alguno en el que están haciendo oídos sordos, pero otros no. Vamos a ver, en cada sitio es diferente, se notan los sitios donde ni siquiera quieren llevar la obra. Hacen oídos sordos directores de institutos y directoras, ¿sabes? Pero
hay otros sitios donde desmienten la noticia tan comentada, excesivamente comentada, de que 1 de cada 4 jóvenes dice que con Franco se vivía mejor. Yo creo que hay que relativizar todo ese tipo de afirmaciones, que cuanto más se machacan ese tipo de afirmaciones, se empieza a dudar de dónde vienen, que también 3 de cada 4 no opinan eso. Y yo veo en muchos sitios, sin embargo, un público súper atento, con mucha curiosidad, joven, pero creo que es necesario, que es una labor necesaria. Y nos ha dicho que no hay que mirar a estos jóvenes, a 1 de cada 4 que piensa que con Franco se vivía mejor. Dice que debemos mirar a otra parte de la población. No creo que no existan, sino que hay que poner cada cosa en su lugar. Y por ese chaval que piensa eso, hay que seguir haciendo esto, por supuesto. Pero te diría una cosa. Me asustan casi más el tanto por ciento elevadísimo que vota a la derecha y a la ultraderecha de adultos que a esos chavales jóvenes. Eso es lo que me asusta realmente de nuestra democracia, no solo en España, sino mundial. Que el auge de la derecha está siendo respaldada por las urnas. Eso me asusta mucho. Pues es para asustar, desde luego. Bueno, del montaje teatral de 1936, este es uno de sus momentos. El enemigo es el bolchevismo asiático y todos sus aliados. Democracia, liberalismo y masonería. Una escuela a la que no se aprende a amar a España no tiene razón de existir y ha de ser suprimida. ¿En España se es católico o no se es nada? Y esta proclama de 1936, hace 90 años, nos conecta con el acontece de hoy. Ese momento en que Isabel II se entregó enteramente al Papa y a la Iglesia y le regaló un concordato para, cito textualmente a Nieves, para salvar su culo y su trono. El Papa se había enfadado mucho con la famosa desamortización con gobiernos liberales y para compensar pues le concedió este concordato que, entre otras cosas, dejaba en manos de la Iglesia la educación y la libertad de imprenta. Ya entonces había movimientos demócratas que pedían la separación Iglesia-Estado. Cuando conocieron la firma del concordato y el contenido, pusieron el grito en el cielo. Se daba a la Iglesia el control absoluto sobre la educación y la imprenta. ¿La imprenta también? Todo. Se le dio a la Iglesia un paquete de privilegios y derechos como no le ha dado otro país del mundo. Resumo mucho, La instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase será en todo conforme a la doctrina de la religión católica. No se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud, incluso en las escuelas públicas. Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto. Su Majestad y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan o cuando hubiere que impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. Esto pasó en 1851. Por fortuna, casi 2 siglos después, no necesitamos el place de la Iglesia para, por ejemplo, escuchar y reírnos con algunas greguerías irreverentes. Venga, empecemos las greguerías con Stockman, que va duro con esta. Escuchamos. Cuando lees que la policía busca a un agresor violento, nunca sabes si es una oferta de trabajo. No. Pensador ha tenido una cita, no le ha ido bien, pero se ha ido con el deber cumplido. Vale, pues no habrá segunda cita, pero por lo menos ahora ya sabe quién es Oliver y quién es Benji. Y acabamos con esta greguería que es tan tonta como graciosa de Nadim. ¿Te gustan los huevos poché? ¡Pochí! Pues oye, está muy bien, sobre todo ahora que muchos de nuestros oyentes estarán preparando la cena. Y acabamos con una historia extraordinaria que hoy ha ocupado la ventana de la tele con Mariola Cubels. Make the joke first so nobody can beat me to the punchline. Is this sad? I like making people laugh so I don't cry. Es la historia de 3 niños de 6, 4 y 2 años que el 22 de abril de 1984 aparecieron en la estación de Francia de Barcelona. Eran 3 niños solos, bien vestidos, sin signos de ningún tipo de maltrato o de descuido.
Así que buscan a sus padres entre los andenes, pero nadie los reclama. Fueron acogidos después por una familia de pedagogos de Barcelona y 40 años después, la pequeña de esos 3 niños, Elvira Moral, pues quiere saber quiénes fueron sus padres y por qué los abandonaron en esa estación. Sí, bueno, sabía lo que me habían contado mis hermanos y mis padres, ¿no? Porque en realidad recordar, yo no recordaba. Era lo que se hablaba en casa, ¿no? Que habíamos llegado, que estábamos en la estación de Francia, que este señor nos había dejado allí y que se había marchado. Cuando te pones a buscar, yo tenía claro que si abría la caja de Pandora luego no podría parar. Y esa historia pues se cuenta ahora en una serie documental de 4 episodios que se titula Abandonados, cuya creadora y guionista es Ana Punsí, que nos ha contado cómo conoció a Elvira. Pues nos conocimos en 2021 cuando Carles Porta me mandó conocer a Elvira, a Ramón y a Ricard para empezar a hacer esta investigación, concretamente en La Scala, donde había una de las pistas de los orígenes de estos niños, de estos 3 hermanos. Y nada, nos conocimos allí y yo creo que ya fue un amor a primera vista que hemos mantenido hasta el día de hoy, que yo creo que nos queremos mucho y este viaje ha sido fundamental para nosotros, para reforzar este lazo que yo creo que se acaba también transmitiendo en la serie. Y es ahí cuando Elvira pide ayuda a sus hermanos, a Ricard y a Ramón, sus hermanos mayores, y empiezan a investigar por su cuenta y con la ayuda de Ana Punsí y de su equipo. Y Elvira confió en el periodismo porque otras puertas oficiales pues no era sencillo abrirlas. Y le ha sorprendido a Elvira el altruismo de un montón de gente que les ha ayudado sin conocerlos. Sí, a mí es una parte de la historia que realmente, bueno, me ha dejado alucinada. Ver, ¿no?, el altruismo de la gente y a cambio de nada, sin conocerme, incluso con gente que ni hablábamos el mismo idioma. Para mí ha sido algo tan espectacular, no sé, te reconcilia con la humanidad, es como, wow, porque sí, sin más. Bueno, era una pasada. Una pasada, y aquí llega la serie, Abandonados. Y claro, le hemos preguntado a Elvira si lo que pretendía era saber de dónde venían o saber si sus padres, aquellos que los dejaron en la estación, los querían. El motivo, el motivo yo creo que vivir en la incógnita y en el no saber, yo creo que es vital saber de dónde vienes, ¿no? Ya no, y también el hecho de saber si te querían o no. Yo sé que es verdad que en algún momento tuve como ¿no?, la necesidad de saber si esto que me contaban era verdad o era un cuento de hadas que se habían montado mis hermanos para no hacerme sufrir, ¿no? Yo que soy la pequeña y no me acuerdo, pero realmente es que cuando veías las fotografías decías, wow. Y no me he encontrado a nadie de mi familia que me dijera, uy, no, todos me decían, Elvira, vuestros padres os querían. Ay, los padres, los hijos, la felicidad, el amor. ¿Tú te acuerdas de la canción que le escribió Antonio Flores a Alba cuando nació? Sí. Pues así cerramos la ventana porque es maravillosa. Estupendo. Hasta mañana. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Te costó salir, no sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí, pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí, y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te doró la piel para que morena fuera. De una palmada se oyó el canto de una sirena. No sé por qué 2 estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué 2 cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. ¡Ey! No sé por